Bueno, vamos para la segunda parte de áreas corticales y vamos a cambiar de lóbulo. Nos vamos a volver a ubicar en el surco central o surco de Rolando y detrás de él vamos a ubicar el giro postcentral. Vamos a tomar el giro con su extensión hacia la cara medial, pero evitando el último sector del giro aledaño al surco lateral. Esa parte la vamos a evitar por ahora y nos vamos a centrar solo en lo que está en color. Ese sector lo vamos a denominar entonces el área 312, que es el área somatosensorial primaria, donde se lleva a cabo la experimentación de la sensibilidad general, que hace referencia a todos aquellos estímulos procedentes de la piel, los músculos y las articulaciones, como el dolor y la temperatura, el tacto simple y el tacto discriminativo, la propiocepción y la vibración, el prurito, las cosquillas y la libido. Todas estas modalidades van a estar siendo experimentadas en este sector y las neuronas de este sector van a tener una distribución funcional muy similar a la que nosotros habíamos estudiado para el homúnculo motor. En esa distribución, que va a ser llamada homúnculo sensorial, vamos a tener una distribución general parecida, donde vamos a encontrar en la cara medial todo lo que es el miembro inferior y en la superficie superolateral el miembro superior y la cara. Sin embargo, vamos a tener una representación más amplia de los genitales porque son un sector corporal que tiene mayor representación sensorial y que no necesariamente tiene tanta representación de tipo motor. En ese sentido, pues tiene unos cambios específicos que están relacionados con esto. Aún así, sigue siendo la mano quien ocupa mayor parte del sector en los sectores que serían superolaterales y la cara, que tiene una gran cantidad de componentes de tacto discriminativo, así como el pulpejo de los dedos, que nos van a permitir discriminar texturas, formas, ¿cierto? Hacer procesos muy específicos en el campo de la sensibilidad general. La experimentación que se lleva a cabo en estos sectores también es contralateral. El área 312 del hemisferio derecho recibe información procedente de los miembros del hemicuerpo izquierdo y el área 312 del hemisferio izquierdo recibe información procedente de los miembros del hemisferio derecho. Entonces vamos a tener esa generalización al menos del cuello para abajo, este tipo de representación que quiero que conserven pues bien en sus recuerdos a partir de estas temáticas. Por otro lado, una lesión en este sector puede producir alteraciones de la sensibilidad que son variadas, son mucho más diversas que las alteraciones de otros tipos. Puede haber disminución de modalidades sensoriales según el tipo de noxa o de injuria, como hipoestesias o hipoalgesias si es solo de modalidad dolorosa, o pueden haber aumentos en modalidades sensoriales específicas como hiperestesias generales o hiperalgesias en modalidades solo dolorosas. Eh, Vamos a tener entonces varios tipos de alteraciones. Pueden haber variaciones en la forma como percibimos las experiencias sensoriales desatadas por estímulos particulares. Entonces están las llamadas parestesias, que es sin tener un estímulo externo, yo estoy experimentando algún tipo de sensibilidad, y las llamadas disestesias, donde a pesar de que yo estoy recibiendo un estímulo que usualmente genera una experiencia sensorial, me está generando otra. Entonces vamos a tener alteraciones que pueden ser bastante diversas en términos generales y cuyo sector corporal pues va a depender de la distribución homuncular. Asimismo, vamos a contar en este lóbulo parietal, pero ya yéndonos hacia el lobulillo parietal superior, las áreas 5 y 7 que se van a continuar en la cara medial de los hemisferios en lo que conocemos como precúneo, que era la continuación del lobulillo parietal superior. Estas áreas son las áreas somatosensoriales secundarias, o sea que generan actividad predictiva eléctricamente sobre el área 312, la alimentan, favorecen todo lo que es la sumación bayesiana en relación con experiencias previas, contrastadas con las experiencias actuales, y de esa manera nos permiten una experimentación más rica de la realidad, más enriquecida. Y asimismo encontramos entonces todo lo que es el lobulillo parietal inferior, que va a tener este sector supramarginal que habíamos mencionado, se conoce como el área 40 en la numeración de Brodmann, y este sector angular que también habíamos mencionado se conoce como el área 39 en la numeración de Brodmann. En relación con estos dos sectores, es importante mencionar que ellos van a tener diferencias funcionales dependiendo de si están lejos
o cerca de la transición temporoparietal. Entonces, en los sectores superiores hay un trabajo muy dedicado a ciertas praxias y noxias que no necesariamente tienen que ver con el lenguaje, y en los sectores inferiores, pues hay más tendencia a realizar trabajos o a estar implicadas en trabajos que tienen que ver con el lenguaje, y esa es una diferenciación funcional importante. Vamos a encontrar que estas áreas son áreas llamadas asociativas o áreas terciarias o áreas multimodales, donde su localización muy particular las favorece para poder integrar información somatosensorial, motora, sensorial, secundaria, visual, como vamos a ver después, y auditiva, lo cual hace que sea realmente un centro de integración sensorial que permite que muchos productos emergentes dependan de este tipo de actividades, como el reconocimiento de objetos a través de la visión o a través del tacto, o la nominación, que requieren pues una cantidad de mezclas para poder llevarse a cabo como productos complejos del procesamiento. Asimismo, vamos a tener que este sector también está muy asociado con la simetría funcional, o sea que no va a ser igual en el hemisferio dominante en relación con los aspectos de las tareas a las cuales se dedica. Vamos a tener un ejemplo de esto. En el caso del acercamiento a la transición temporoparietal, que va a ser este sector inferior, donde vamos a contar con un pedazo del área 40, uno del área 39 y gran parte del área 22, un poquito del área 21, vamos a tener que esa zona de transición temporoparietal también se conoce como la zona de Wernicke. En este caso particular ha sido asociada con la ideación del lenguaje y con la sensibilidad hacia el lenguaje mismo, de tal manera que la comprensión del lenguaje pues se ha asociado fuertemente con este sector y asimismo la organización mental del discurso. Por lo tanto, alguna lesión en ese sector comprometería aspectos del lenguaje que son bastante importantes, pero el compromiso realmente en la mayoría de las personas tiene mucho que ver con el hemisferio. Cuando se habla del hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el hemisferio izquierdo, vamos a tener un compromiso realmente en la comprensión del lenguaje y en la ideación del mismo que va a ser sustancial y se va a generar la llamada afasia de Wernicke o falta de comprensión del lenguaje. Y por el otro lado, cuando tenemos un compromiso del hemisferio no dominante, que suele ser el derecho en la mayoría de las personas, vamos a tener una falta de la comprensión de esos elementos musicales del lenguaje que habíamos mencionado también para el área de Broca, que son los elementos prosódicos. Entonces, una falta de la comprensión de la entonación, del tono y de cualquier tipo de cualidad que se le ponga entonces a la palabra que se ha formado y que pueda ser interpretada dependiendo de esa modalidad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, habría como una disrupción en la comprensión, pero el significado de la palabra como tal podría comprenderse, lo cual pues da una ventaja muy grande sobre el hecho de tener una lesión en el hemisferio dominante donde no tendríamos comprensión alguna sobre la palabra. Por eso hay una diferencia entre el compromiso que se puede presentar en los dos sectores. También estas lesiones de este sector inferior pueden acompañarse con déficits en otros aspectos del lenguaje, como la escritura, y pueden haber agrafias o disgrafias, como la lectura, y entonces pueden haber alexias o dislexias, como el reconocimiento de algunas partes que son importantes en el lenguaje, como el reconocimiento de los dedos como parte del lenguaje, y puede haber agnosia digital, la acalculia u otros tipos de lenguaje específico, en este caso el lenguaje numérico, pueden estar presentes. Entonces, hay algunas alteraciones que tienen mucho que ver con el lenguaje y aspectos ampliados del mismo por fuera del verbal. Asimismo, pues vamos a presentar pues las apraxias y las agnosias que van a ser de las cosas más complejas que se pueden ver en el sistema nervioso. Es muy común asociar el hemisferio no dominante en estas zonas con el reconocimiento de la parte espacial y por lo tanto con los procesos de confusión izquierda-derecha que aunque aplican para los dos hemisferios suelen ser más acentuados cuando son del hemisferio no dominante, llegándose a presentar casos extremos como es por ejemplo la negligencia unilateral, que también se conoce como hemisomatotopoagnosia, donde una persona no reconoce una mitad de su cuerpo como propia, a pesar de que la está experimentando sensorialmente.
la niega. Entonces, este tipo de alteraciones sumadas a otras, como las apraxias construccionales o apraxias para actividades cotidianas, como el vestir, como el bañarse, como el comer, pueden estar presentes por lesión de estos sectores corticales. Vamos entonces a continuar con el parietal para cerrarlo, y en este cierre vamos a hablar de este sector que se continúa en esta región inferior que va muy contigua aquí a la cisura lateral o de Silvio en la parte inferior del lóbulo parietal. En todo este sector vamos a tener el área gustativa primaria, y en el área gustativa primaria se va a hacer la representación de lo que son los sabores básicos: salado, ácido, dulce, amargo y umami. Son los sabores identificados hasta el momento en el humano. ¿Por qué hablo de sabores básicos? Porque la construcción de un sabor más complejo no va a depender específicamente de la acción de esta área, sino que va a necesitar pues la conectividad de esta con sectores sobre todo de cortezas olfatorias que van a estar en el interior de esa cisura lateral o cisura de Silvio. Entonces vamos a tener una complejidad funcional en relación con los sistemas olfatorio y gustativo y una interdependencia que hace que en este sector solamente podamos tener pues la experimentación de lo que es la cualidad básica del sabor. Cuando hay lesiones de esta zona, entonces se puede presentar la disgeusia o la ageusia dependiendo pues de la severidad de la lesión. Si pasamos al lóbulo temporal, vamos a encontrar el área auditiva primaria que tiene la representación de los tonos que son posibles de, digamos, interpretar por el humano, más o menos desde 500 Hz hasta 25.000 Hz en las zonas más posteriores de esta corteza. Y allí vamos a hacer entonces la identificación de los sonidos. Esta área auditiva primaria recibe información de ambos oídos, por lo cual la sordera cortical es algo extremadamente raro, a menos que sea bilateral. Por otro lado, vamos a tener las áreas auditivas secundarias. La que está pintada en color azul sería el área 22 y la que vemos en color verde correspondería a la extensión del área 21. En todo este sector podemos considerar que el área 22 tiene aspectos diferenciales según los sectores. Entonces, muy hacia la parte anterior e inferior del área 41 y 42, esta área y también el área 21 se comportan como áreas secundarias auditivas que generan actividad predictiva sobre la identificación de los sonidos. Pero hacia las partes más posteriores, estos sectores, sobre todo el área 22 y un poco menos el área 21, confluyen para formar la transición temporoparietal y hacer parte de lo que llamamos la zona de Wernicke, que va a tener este papel súper importante en relación con la interpretación del lenguaje. Por otro lado, entonces tenemos el área que está aquí en un color rosa. Este sector se correspondería al giro temporal inferior, que nosotros identificamos en el humano como el área de reconocimiento de rostros o área 20, cuya función pues está determinada por su nombre y cuya alteración es la prosopagnosia, que es la incapacidad del reconocimiento de rostros específicos, muy común de forma secundaria a trauma cráneoencefálico, aunque también hay prosopagnosias del desarrollo. En cuanto a la corteza occipital, pues aquí podemos observar el área 18 y el área 19, que son las áreas visuales secundarias, pero yo quiero que comencemos el estudio de este sector haciendo este giro hacia la cara medial. Repasemos. Aquí viene la cisura central o de Rolando. Este sector sería el área 312 del giro postcentral. Aquí vendría pues el surco marginal y opocentral, y aquí tendríamos el precunio, que son las áreas somatosensoriales secundarias 5 y 7. Del occipital, entonces tenemos un área que no hemos estudiado y que es muy importante, que es esta que está en color rosa en este sector, que está localizada sobre la cisura calcarina y los labios de la cisura calcarina. En este sector identificamos el área 17, que es el área visual primaria. El área visual primaria es el área donde se da lugar a la formación de la imagen. El labio superior identifica aquellos elementos que provienen del campo visual inferior y el labio inferior identifica aquellos elementos que provienen del campo visual superior. Tenemos entonces la identificación sobre todo de colores y formas. En el caso de las áreas visuales secundarias, que son la 18 en color amarillo y la 19 en color
verde turquesa, vamos a encontrar entonces que ellas se continúan hacia la superficie superolateral, como les había acabado de mostrar, ocupando gran parte de la extensión del lóbulo occipital, que son áreas asociativas que generan actividad predictiva sobre el área primaria porque son áreas secundarias al área 17 y en ese sentido pues nos generan una experiencia de la imagen sin igual, a pesar de que nuestro ojo no es una cámara muy buena de forma comparativa en la naturaleza, podemos decir que nuestra corteza visual es una corteza con un procesamiento bastante especializado que nos permite, gracias a la acción de estas áreas secundarias, por ejemplo, ignorar el punto ciego o la representación de este punto ciego por el cual no tenemos entrada desde la retina, no nos damos cuenta que lo tenemos dentro de nuestro campo visual, gracias pues a esta confluencia sobre la imagen y esta creatividad encefálica que permite completar la misma, así como por ejemplo la distinción de movimiento dentro de la imagen o la distinción de la espacialidad en profundidad que también nos la otorgan estas áreas. Entonces son áreas que de verdad generan que este sentido sea un sentido muy enriquecido en el humano, con muchas variables a trabajar y que también lo hacen mucho más vulnerable a ser engañado, por lo cual pues es más fácil que hayan distorsiones en relación con la percepción visual que con la percepción a través de otro tipo de sentidos. Vale aclarar que las lesiones del área visual primaria, del área 17, generan alteraciones del campo visual que vamos a estudiar en sistema visual, como son las cuadrantanopsias o las hemianopsias, dependiendo de si las lesiones son de un solo labio o son totalmente de uno de los hemisferios. Entonces vamos a encontrarnos con estos déficits visuales. Bueno, nos falta por estudiar entonces el giro del cíngulo. El giro del cíngulo es toda esta estructura que estamos viendo acá y que tiene múltiples sectores. En términos generales, si uno se ubica un poco por debajo del surco paracentral, uno puede identificar más o menos a ese nivel una distinción para separar el girocíngulo en una región posterior del girocíngulo y una región anterior del girocíngulo que van a tener áreas dentro de la nomenclatura de Brodmann que van a ser distintas y también funciones asociadas diferentes. La región anterior del girocíngulo es una región que puede dividirse en el área 25, más intensamente coloreada, el área 32 por un borde muy cercano al prefrontal medial, el área 24 con una extensión más cercana al cuerpo calloso, el área 33 que se asoma en este sector. Y hacia la región posterior tendríamos áreas como la 33, ¿cierto? La 31 y algunas otras áreas, 26, 29, que estarían en este sector también localizadas. En relación con las áreas dispuestas en la región anterior del girocíngulo, es importante reconocer el papel de la zona septal, que cada vez, digamos, se restringe un poco más. El territorio no es totalmente el que se ve en la diapositiva, cada vez se hace más pequeño, más cercano hacia una zona más pegada a la lámina terminal, donde se observa pues que esta zona tiene que ver con el reconocimiento de las emociones puras, con la vivencia de las emociones puras y se han destacado entonces experimentaciones asociadas con emociones muy primarias en las cuales el procesamiento cognitivo es casi que nulo, como la ira intensa, el terror o pánico, todo lo que tiene que ver con el placer o aquellos estados elevados de placer y la euforia que hace parte de esos estados elevados de placer en mezcla como con un estado dinámico general de alegría intensa. Entonces, ese tipo de sensaciones extremas o emociones básicas son emociones que tienen que ver en su experimentación con estos sectores y por eso estos sectores se han considerado como parte de los sistemas de gratificación y recompensa y tienen mucho que ver con los procesos de adicciones. Por otro lado, vamos a tener que el área 32 que les mencioné, que estaba muy cerquita pues de los sectores prefrontales mediales, tiene papeles muy relacionados a ellos, conectividad con ellos y trabaja entonces en todo lo que son tareas motivacionales. Y el área 24 es un poco más compleja funcionalmente porque inicialmente el área 24 fue identificada como el área motora suplementaria, al menos un sector de ella. Y ese sector tiene o cuenta con neuronas que se van a proyectar hacia la médula espinal para apoyar el control sobre la musculatura, sobre todo axial, o sea, del tronco, ¿cierto? En nuestro cuerpo. Y en ese sentido, pues se considera un área motora suplementaria. Sin embargo, pues cada vez hay más estudios de esta región, la han subdividido y le han podido relacionar
varias funciones que antes no eran conocidas gracias a los estudios de neuroimagen, ahora lo son. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la persistencia en el acto motor, que es una tarea que tiene que ver también con lo cognitivo, con el uso de herramientas, que pues es algo que está bastante acentuado en nuestra especie. Y esa persistencia en el acto motor lleva a aprendizajes motores drásticos, como el entrenamiento. Asimismo, pues vamos a tener entonces la afiliación social y una mezcla de estos aspectos motores con esa misma forma de relacionarnos como especie en todo lo que es no solamente nuestro lenguaje emocional a través del cuerpo, sino nuestro manejo de jerarquía, rangos, interacciones en general dentro de los procesos de cognición social mediados a partir de este tipo de estructuras. Entonces esas funciones pues van a estar muy asociadas con este sector, todo lo que se enlaza dentro de campos que pertenecen a la psicomotricidad. En la parte de las regiones posteriores del giro cíngulo es importante destacar todo lo que tiene que ver con memoria semántica y aún más, digamos, en mayor número de estudios o de evidencia en memoria episódica. O sea que nosotros vamos a tener que estos sectores están muy presentes como partes, por ejemplo, de las redes por defecto, donde estamos rumiando constantemente información sobre lo que somos, sobre lo que hemos hecho, todo lo que son los procesos introspectivos. Y en ese sentido, pues ellos tienen una importancia fundamental también en nuestros procesos de cognición social. Como vemos en términos generales, el giro del cíngulo es un área que tiene sectores que son distintos entre ellos funcionalmente. También lo son citoarquitectónicamente, porque tiene sectores eminentemente neocorticales, como el área 32, y otros sectores que pueden ser neocorticales pero agranulares, como el área 24, o disgranulares, pues, considerando los detalles de los primates. Entonces, disgranulares. Entonces, vamos a encontrar variaciones citoarquitectónicas, pero funcionalmente en términos generales uno podría implicarlo en tareas que son asociativas y que tienen un baño emocional muy grande. Por lo tanto, se considera un giro muy asociado con lo límbico o con el procesamiento emocional humano y determinante en este tipo de tareas. Con eso, hemos dado cubrimiento a las áreas corticales funcionales más importantes, si bien no son todas y si bien hay un esfuerzo gigante con entradas de evidencia arrojada por nuevas tecnologías que nos van a permitir cada vez acercarnos más a este tipo de comprensión y tener un poco más de flexibilidad al entender cómo estos mapas pueden modificarse de forma secundaria a la experiencia, de forma secundaria al entrenamiento individual, de forma secundaria a la lesión y de forma secundaria a la adaptación en términos generales. Muchas gracias.